Viajó a través del país para conocer al hombre que decía aceptarla tal como era, pero él le quebró la puerta en la cara al verla por primera vez. Richard parecía un caballero, pero actuó con una frialdad que borró meses de palabras dulces en un solo segundo. Herida y humillada, Susan huyó al bosque sin saber que allí la esperaba alguien que vería su valor más allá de las apariencias. Pero escuchen bien cómo dio un giro inesperado esta historia, y por qué al final la justicia encontró su camino. Susan Harris tenía 34 años y vivía en una tranquila localidad del sur de Luisiana, donde los días pasaban entre olor a pan recién horneado, charlas en la tienda del pueblo y las mismas caras de siempre. Ella era una de esas personas que dejan huellas sin querer. Tenía una risa cálida, una mirada sincera y una forma de hablar que hacía que cualquiera se sintiera escuchado. Pero pese a todo eso, parecía invisible para los hombres que la rodeaban. No era por falta de interés de su parte, sino por los juicios que otros hacían sin conocerla. Desde joven, Susan vivía con un cuerpo más grande que el promedio, algo que nunca pidió, pero que muchos usaban como excusa para rechazarla o ridiculizarla. Aprendió a esconder sus emociones tras una sonrisa educada, a fingir que los comentarios no dolían, pero dolían. Y cada vez más, después de años de citas breves, donde la cortesía siempre escondía cierto desprecio, Susan llegó a un punto de quiebre. De verdad no había nadie en el mundo capaz de mirar más allá de la superficie. Con un suspiro, una noche encendió su viejo computador y se registró en un sitio de novias por correspondencia. Le tomó horas escribir su perfil. No quería parecer desesperada. Solo quería ser honesta. Habló de su amor por los animales, de cómo cuidaba a su gato ciego como a un hijo, de su pasión por la costura y por la jardinería. No sabía si alguien respondería, pero alguien lo hizo. Richard Morgan, empresario de Texas, 42 años, alto caballeroso, con un gusto por las novelas clásicas y las caminatas largas. Su primer mensaje fue amable, casi tímido. Susan no pudo evitar sonreír al leerlo. Empezaron a escribirse cada noche, compartiendo pequeños fragmentos de su día, sueños, recuerdos. Él decía admirar su forma de ver la vida, su franqueza, su sentido del humor. Ella sentía que, por fin, alguien la estaba viendo de verdad. Durante 2 meses los mensajes se convirtieron en llamadas, las llamadas en confidencias. Y un día, legó la invitación: ven a visitarme, quiero conocerte por fin. Susan tardó una semana en tomar la decisión. Aunque su corazón ya la había tomado desde el primer momento, se cosió un vestido azul, el mismo color que Richard decía que resaltaba sus ojos en las fotos. Llevaba un ramo de flores silvestres, elegidas con cuidado. Y esperanza, mucha esperanza. Cuando el avión aterrizó en Dallas, su corazón latía como nunca. Richard la esperaba frente a su casa de campo. Él abajo del taxi, sonriendo nerviosa, con las flores en una mano y la otra sobre el corazón. Pero la expresión de Richard se endureció en cuanto la vio. Su sonrisa desapareció como si nunca hubiese estado allí. Frunció el ceño, dio un paso atrás. Ni un hola, ni una palabra amable, solo una frase seca: pensé que eras diferente, y sin darle tiempo a responder, se dio media vuelta, entró en la casa, y cerró la puerta. De golpe, Susan se quedó de pie. El ramo temblaba entre sus dedos, en sus mejillas no había lágrimas aún. Solo un calor que subía por dentro, mezcla de rabia, vergüenza y algo más profundo, la sensación de haber sido descartada, no por lo que era, sino por lo que parecía. Intentó llamarlo, bloqueada, escribió, silencio. En esa ciudad llena, en medio de una calle silenciosa, Susan comprendió que había sido tratada no como una persona, sino como una decepción visual. Todo lo que compartieron, las conversaciones, los sueños, las risas, fue descartado por un juicio superficial de un segundo, y esa fue la parte más dolorosa. Al día siguiente del rechazo, Susan no regresó a casa. No quiso enfrentar las miradas de lástima de su vecina, ni responder las llamadas de su hermana. En vez de eso, con el corazón hecho pedazos y una maleta aún por desempacar, se subió al primer autobús que salía desde la terminal. No le importaba el destino, solo quería ir lejos, lejos de Richard, lejos de todo. Horas más tarde, bajó en un pequeño pueblo del norte de Idaho, un rincón escondido entre montañas nevadas y bosques espesos. El aire era más puro allí, las calles eran tranquilas, y lo más importante, nadie la conocía. Alquiló una cabana de madera al borde del bosque, con vistas a un lago helado. No planeaba quedarse mucho.
solo lo suficiente para recuperar el aliento. Los días siguientes fueron silenciosos. Susan apenas salía, más que para comprar pan o recoger algo de lena. Pasaba las tardes leyendo en una banca cerca del mercado, envuelta en una bufanda gris que ella misma había tejido años atrás. El viento movía las ramas de los pinos, y ese susurro constante se convirtió en su única compañía. Pero no estaba tan sola como pensaba. Caleb Walker vivía en ese mismo pueblo desde hacía años. Era un lenador fuerte, de hombros anchos y mirada profunda. Su silencio era tan firme como sus pasos. No era hostil, pero tampoco buscaba conversación. Desde que su esposa falleció hacía 3 inviernos, Caleb se había aislado, viviendo entre árboles, madera y recuerdos. La gente del pueblo lo respetaba, aunque lo consideraban distante. Una mañana, al ir al mercado por manzanas y clavos, Caleb vio a Susan sentada, con un libro en las manos aunque su mirada estaba lejos, perdida en algo más allá de las páginas. Había una sombra en su rostro que él reconoció, el dolor de una pérdida que no se puede explicar con palabras. Pasó de largo aquella vez, pero no dejó de pensar en ella. Días después, Susan encontró una bolsa con manzanas frescas en el umbral de su cabana, sin nota, sin firma. Al principio pensó que era un error, pero las manzanas siguieron legando cada 3 o 4 días. Luego, una mañana, al intentar levantar un atado de lena, notó que alguien lo había dejado ya acomodado junto a su chimenea. Y una tarde, al volver de una caminata, vio que el portón de su entrada ya no chirriaba. Alguien lo había reparado. Alguien la estaba cuidando. En silencio. Al principio se sintió confundida, luego intrigada, y finalmente conmovida. No estaba acostumbrada a que alguien hiciera algo por ella sin esperar nada a cambio, sin condiciones, sin juicios. No se trataba de una gran declaración ni de palabras bonitas. Eran acciones simples, sinceras. Y venían de alguien que, como ella, también conocía la herida de la pérdida. Fue en una mañana particularmente fría cuando lo vio por fin de cerca. Caleb estaba cortando madera no muy lejos, y al verla, solo asintió con la cabeza, sin decir una palabra. Pero en su gesto había algo que hablaba más fuerte que cualquier frase: reconocimiento. Aquel gesto, tan mínimo, tan humano, encendió algo en Susan. No era amor, aún no, pero sí respeto, y después de tantos días grises, era suficiente. Esa tarde, al volver a su cabana con las mejillas sonrojadas por el viento, se sorprendió sonriendo. No por cortesía, no para esconder su dolor, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella empezaba a sanar. La tormenta llegó sin aviso. La nieve cubría todo en cuestión de horas y el viento hablaba como si quisiera derribar los árboles. Susan, sola en su cabana, sintió el corte de electricidad como una punzada. La oscuridad y el frío llegaron al mismo tiempo. Intentó encender la estufa de lena, pero no lo consiguió. Sus dedos torpes no lograban mantener la llama viva. Se acurrucó bajo mantas, pero el frío no cedía. Afuera la nieve caía sin pausa. Dentro crecía un viejo miedo, el de ser invisible, olvidada. Caleb Walker, de regreso a casa tras cortar lena, notó que la chimenea de Susan no echaba humo. En esa tormenta, era una señal preocupante. Sin pensarlo 2 veces, tomó una linterna, una manta y un termo de sopa caliente. Tocó la puerta. Nadie respondió. La empujó. Estaba inseguro. Susan estaba en el suelo, temblando, con los ojos abiertos por el susto. Caleb fue directo a la estufa, encendió el fuego con manos seguras, luego le tendió la manta y el caldo. Pensé que querías estar sola, dijo en voz baja. Pero nadie merece pasar frío solo. Susan bebió en silencio. El calor regresó, poco a poco. Entonces habló. Le contó todo, su viaje, la decepción, el dolor. Caleb la escuchó con calma. Al final, solo dijo: «Eres la mujer más valiente que he conocido». Susan lloró, no de tristeza, sino porque, por primera vez, alguien la había visto sin juzgarla. En medio del invierno, una llama había empezado a encenderse, y era real.